Bueno, vamos a comenzar, Alain, vamos a comenzar, así es que, bueno, primero darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan a una nueva sesión cultural que estamos desarrollando en toda esta pandemia que estamos viviendo. Este es el tercer ciclo que desarrollamos, hemos desarrollado un ciclo por mes, comenzamos con gastronomía china, después continuamos con literatura china, que ahí nos acompañó Sun Chintan y dos escritores famosos, más que famosos, conocidos, personas que saben sobre literatura, sobre poesía, y hoy día nos corresponde empezar un nuevo ciclo, muy interesante, por cierto, desde su título, que el ciclo se titula Polos de Desarrollo Económico de China. Muy interesante porque se van a ver distintos aspectos de acuerdo a la región, y para ello nos acompaña hoy día Alain Piñeiro, que él es un profesor cubano. Bienvenido, Alain. Ya voy a contar un poquito quién eres tú, pero sin embargo contarles a todos recordarles que nosotros somos una red internacional de institutos Confucio que está en todo el mundo, en los 5 continentes, son más de 500 los institutos Confucios que hay en todo el mundo, y por supuesto en América Latina son 44 exactamente institutos Confucio, estamos regulados por CRICAL, por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, a quienes les mandamos un saludo ahí a Roberto, a Andrea, que siempre nos están acompañando y entregando distintas actividades de gran nivel para llevar a cabo. Y bueno, contarles que el nombre de la primera sesión es Chin Chin Chi, ¿ya? Ahora yo le preguntaba a Alain antes de que ustedes se conectaran el significado, y justamente, claro, Chin por Beijing, Chin por Nanjing, y bueno, y lo voy a dejar hasta ahí para que él se adentre y le explique todo bien en detalle, porque él nos va a hablar sobre la integración administrativa y económica del norte de China. Como él vivió en China, nos contaba que desde el año 2008, él estuvo allá desde septiembre, justamente, justo ya está de aniversario, entonces nos va a dar un detalle más acabado. Y bueno, lo que se pretende en este webinar, recordarles, porque en nuestro anuncio del webinar lo avisamos, que principalmente se analizará cómo será la integración económica, política y administrativa del megaproyecto Chin Chin Chi, un plan cada vez más cercano y definitivo, que busca consolidarse como la obra más ambiciosa en la historia de China, proyectada por el presidente Xi Jinping para concebir la mayor concentración urbana del mundo. Alain, yo estoy deseosa de escuchar esto, porque la verdad que muchas veces en los campamentos de verano, justamente, cuando uno se traslada desde Beijing o desde Shanghai hacia Anhui, que es donde está nuestra universidad socia, uno ve tanta construcción, tanto edificio, que dice, pero ¿a dónde está la gente que lo habita? Y nos dijeron por ahí, no, es que estas son las ciudades muertas, algo así. Entonces la verdad que lo hemos conversado con algunos colegas y estamos ansiosos de escucharte. Pero Sí. no te voy a pasar sin antes contar quién eres tú. Y bueno, contar una presentación muy lúdica que hacemos de quienes nos acompañan, y contarles, bueno, ya les dijimos que su nombre es Alain, él es cubano, y él con apenas 21 años y una mochila de ilusiones, como todo joven en su etapa de posadolescencia, y atraído por la cultura, la filosofía y las concepciones utópicas, se lanzó a la aventura y se fue a China durante las Olimpiadas de Beijing en 2008. Alain nos cuenta que al principio sobrevivir en China no fue pan comido. Comencemos por ahí. Dice, la incapacidad de comunicarse en una sociedad tan distinta y distante resultaba aterrador. Te creo, Alain. Me pasó que llegué con decir ni hao, nada más. Y la incapacidad de comunicarse en una sociedad tan distinta y distante resultaba aterrador. Eso sin contar que en aquel momento su único dispositivo de comunicación era un celular, escuchen bien, Motorola, sí, con A, porque era imitación y además era análogo, donde el uso del WhatsApp, del WeChat, del Telegram era un déjà vu del futuro. Con el paso del tiempo y los frutos que iba dando su estudio proactivo del idioma, logró crear su zona de confort. Eso es maravilloso después que se logra, después que uno pasa toda esa tormenta en China y logra esa zona de confort, es maravilloso porque empiezas a disfrutar, empiezas a comunicarte, y eso realmente es una experiencia invaluable.
5 años después de iniciar su aventura, se gradúa como licenciado en Lengua y Cultura China de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, para posteriormente realizar un máster en turismo en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. En ese momento se dio cuenta que si pudo sobrevivir en tierras tan lejanas, su humanidad estaba más que probada para seguir su camino entre caracteres, historias y faroles que hoy nos traen aquí, a un Chile que estamos deseosos de escucharlo y que nos cuente toda su experiencia. Alain, muy bienvenido, todo tuyo. Ya. Muchas gracias. Hola a todos. Tachao. Muy buena presentación, Lilian. Muchísimas gracias. Como les comentaba Lilian, mi nombre es Alain Piñeiro. Y en esta primera de 4 sesiones que vamos a tener sobre el ciclo de nuestro seminario correspondiente al mes de septiembre sobre polos de desarrollo económico en China, pues en esta primera sesión vamos a hablar sobre el Jing-Jing-Ji, que sería la integración administrativa y económica del norte de China. Y vamos a comenzar entonces viendo qué es o por qué se llama Jing-Jing-Ji. A modo de resumen, el proyecto Jing-Jing-Ji o proyecto BTH por las siglas Beijing, Tianjin y Hebei, como también se le conoce, es un proyecto con una inversión de 42.000 millones de yuanes, que sería un poco más de 6.000 millones de dólares, y considerada la obra faraónica más ambiciosa en la historia de China, tal vez después de la Gran Muralla, si vamos a emplear términos históricos, y que ha sido proyectada también, como les comentamos, por el actual presidente chino, Xi Jinping, para la integración administrativa económica de las ciudades de Beijing, la capital, Tianjin, que sería la ciudad dormitorio y puerto de Beijing, y la provincia de Hebei, que rodea a toda la capital. Todo esto para conformar o crear una megalópolis o mega ciudad considerada la mayor concentración urbana del mundo. Veamos ahora qué significa su nombre. El término Jing-Jing-Ji se refiere justamente a la contracción de las palabras Beijing, Tianjin y Hebei. Jing se refiere a Beijing, Bei es norte y Jing es capital, o sea, capital del norte. De ahí se explica también el nombre de la ciudad de Nanjing, al sur del país. Nan es sur y Jing, capital, como ya saben, porque fue una de las 4 antiguas capitales de China junto a la actual Beijing, Xi'an, la famosa ciudad de los soldados de terracota, y Luoyang. Luego, Jing, el segundo carácter, se refiere a la ciudad de Tianjin. Tian es cielo y Jing es fluido o algo que fluye. Y por último, el último carácter es Ji, que es el carácter antiguo por el cual se conoce a Hebei, toda la provincia que rodea a Beijing y que su nombre significa río norte, digamos. De esta manera se crea una conurbación que abarca dichas 2 primeras ciudades y la provincia de Hebei, con el objetivo de que Beijing sea un centro político, cultural y tecnológico internacional, la provincia de Hebei una zona residencial, turística y de manufacturas, y Tianjin su puerto de salida al mar para las exportaciones. La idea es que estas 3 regiones se complementen entre sí, compartan sus recursos y se integren para crear un gigantesco y moderno núcleo económico con casi 2 veces el tamaño del estado de Nueva York. Pero en realidad este no es el primer proyecto de megaciudad en China, sino el tercero. En los años 80, el presidente Deng Xiaoping declaró la zona especial de Shenzhen, que consistió en la unión con la ciudad de Guangzhou o Cantón para ser declarada una mega ciudad con casi 50 millones de personas a fecha de 2020. Y una década después, la administración de Jiang Zemin, durante los años 90, designó la zona de Pudong de Shanghai como principal centro financiero del país, con la promoción también de la industrialización del delta del río, el río Yangtze, Changjiang, en la costa oriental. Recordemos que el río Yangtze en chino es Changjiang. Chang es largo y Jiang es el clasificador usado para río, o sea, la traducción literal sería largo río. Como es costumbre en nuestras charlas, nuestras sesiones, nuestro seminario, vamos a estar también hablando un poco sobre vocabulario chino a modo de complemento para que ustedes también vayan agregando nuevos términos a su vocabulario, digamos.
Veamos primero rápidamente cómo es Beijing hoy día para hacernos una idea después de lo que será una vez integrada toda la mega ciudad. A fecha de 2019, sí, prácticamente en 2019, Beijing tenía una población, que población en chino se dice Renkou, de más de 21 millones de personas en aumento en un área de 16.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una densidad poblacional de unos 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Aproximadamente el 80% de su población provenía de zonas rurales, o sea que solo el 20% de los habitantes de la ciudad son pequineses locales. Por tanto, existe mucha población flotante. Ojo con este término de población flotante porque lo vamos a ver un poco más adelante. Esta población flotante son personas que no figuran en el censo de la ciudad porque no tienen residencia declarada, pero que realmente sí viven aquí, aunque sea por periodos temporales. Por eso, extraoficialmente, la población puede ser de 2-3 millones más de lo oficial, según la época del año y las nuevas medidas de restricción. En temas de inversión económica y transporte, Beijing actualmente figura como la capital de las empresas unicornio, con 93 de las 227 firmas chinas que figuran en el informe del Instituto de Investigación Hurun de 2020, con un aumento de 21 firmas respecto al año 2019, y por detrás de Estados Unidos, que tiene 233 empresas unicornios registradas. Pero veamos este término de empresas unicornio. En chino se dice tu jiao shou gongsi, tu jiao shou es unicornio y gongsi sería empresa. Se refiere a firmas valoradas en 1.000 millones de dólares o más y que junto a las firmas, empresas de Estados Unidos representan cerca del 80% de las compañías unicornios conocidas a nivel mundial. Las 5 ciudades que lideran el mayor número de estas empresas serían Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou y Nanjing, siendo la empresa Ant Group, una compañía afiliada al grupo de Alibaba, que muchos seguro ya hemos escuchado referente al sitio AliExpress, que tiene sede en Hangzhou, una ciudad muy cerca de Shanghai, es considerada la firma unicornio más grande del mundo, valorada en 150.000 millones de dólares. Actualmente el PIB de Beijing en 2019 fue de 450 millones de dólares, que representa, imagínense, más del PIB de todo Chile. Y en cuestión de transporte posee 4 gigantescas estaciones de trenes. Una de ellas es la estación más grande de toda Asia y una de las más concurridas del mundo, con más de 400.000 pasajeros al día, que sería la estación del oeste, en chino es Beijing Xichang. Beijing, ya todos sabemos, es el nombre de la capital. Xi es oeste y Chang sería estación. También tiene 3 aeropuertos, uno de ellos considerado el más grande del mundo, que es el nuevo aeropuerto internacional Beijing-Daxing, del cual también hablaremos un poco más adelante. Y por último, el puerto interno del distrito de Hangzhou. La apertura del metro de Beijing, que en chino es Beijing Ditie, se realizó en enero de 1971, siendo la primera ciudad en China con este sistema de transporte. Actualmente, el metro de Beijing es como una especie de tela de araña. En el año 2017, el volumen anual de pasajeros alcanzó los 4.500 millones, con un flujo promedio diario de 12 millones de pasajeros. Y en el día de mayor demanda se registraron 13 millones de viajes. A fecha de 2020, el metro de Beijing tiene 21 líneas en operación, una longitud de 1.117 kilómetros y 405 estaciones, incluidas 62 estaciones de intercambio. Pero en su enorme entretejido de líneas destaca la línea 10, que es esa línea circular de color azul claro o celeste que se ve en el mapa, que rodea todo el centro ciudad y que es considerada una de las líneas de metros más largas del mundo, con 45 estaciones y 57 kilómetros de largo, que se recorren en 104 minutos, o sea, 1 hora y 40 minutos en darle la vuelta a toda la línea. Y por último, y de momento, es considerado además como el sistema de metro más largo del mundo, seguido por el metro de la ciudad de Shanghai, con casi 1.000 kilómetros de largo. Veamos ahora un corto video del metro de Beijing y su nuevo sistema conocido como ventanas mágicas, o Mo Shu Chuan. Mo Shu es algo mágico y Chuan es ventanas. Veamos.
¿Qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Pues estas son pantallas LED que cuando el tren comienza a circular muestra la ubicación del tren, el mapa de red de metro, el esquema en 3D de la estación y la ubicación de las instalaciones de servicio de cada estación. Bien, veamos ahora cómo se organizó la ciudad para distribuir sus más de 21 millones de habitantes y cómo se administra el transporte, la vivienda y el gobierno en cuestión de logística en el proyecto Jing-Jin-Ji. El primer censo nacional se realizó en China en el año 1953 y desde entonces la población, lejos de reducirse, se duplicó en los 60 años siguientes, pasando de 594 millones de habitantes en 1953 a poco más de 1.400 millones a fecha de 2019, y según cifras de agencias de noticias oficiales del gobierno que anunciaron que en noviembre del año pasado la población china tuvo un crecimiento de 4,67 millones en relación con 2008. De acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas y sin incluir la población de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, ni tampoco la de Taiwán o los chinos que viven en el extranjero. La Academia de Ciencias Sociales de China, en su libro verde de Población y Trabajos de 2019, mostró que la población recién comenzará a decrecer en el año 2029, cuando alcanzará un máximo de 1.442 millones de personas. Las 8 provincias más densamente pobladas comprenden las regiones de la cuenca roja de Sichuan, como muchos ya saben, Si se refiere al número 4 en chino y Chuan es río o arroyo. La segunda región es la cuenca media y baja del río Yangtze. La tercera sería la gran llanura del norte de China. La cuarta, la península de Shandong. Shang es montaña y Tong es el punto, se refiere al punto cardinal este. O sea, sería montaña del este. Y por último, la llanura de Manchuria o Mongolia interior, que en chino es Neimongu. Nei es interior y Mongu es como se dice Mongolia en chino. Estas regiones concentran el 60% de la población en un 20% del territorio, creando grandes concentraciones urbanas, que son los famosos hormigueros urbanos, y que tienen elevados niveles de concentración de población y contaminación. Fíjense acá en esta gráfica, en el oeste, la desproporción de la densidad de población entre la región del Tíbet y Xinjiang en comparación con la provincia de Jiangsu, al este, a la derecha, digamos. La meseta del Tíbet a la izquierda tiene apenas 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, y la provincia de Jiangsu, a la derecha, que tiene su capital en Nanjing, tiene 766 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí vemos también la ubicación de los proyectos de megaciudades que comentamos anteriormente, que son la zona especial de Shenzhen en el sur, la zona de Shanghai como capital financiera en el centro-oeste, el nuevo proyecto megaciudad de Chengdu en el oeste del país, que cubre 15 ciudades con una superficie de 206.000 kilómetros cuadrados, y el proyecto Jing-Jin-Ji de Beijing al norte. Con el objetivo de frenar de alguna manera este imparable y descontrolado crecimiento demográfico que se venía experimentando desde los años 50 en el país, en el año 1979, cuando el 80% de la población eran trabajadores del campo, pues comenzó un estricto control de la natalidad con la famosa política del hijo único. Seguro que muchos la hemos escuchado. Esta política se mantuvo durante casi 4 décadas, obligando a las familias chinas a no tener más de un hijo. Producto de este control demográfico, en 2005 la población con más de 65 años ya superaba los 100 millones de personas.
que representaba un 7,6% de la población nacional, y las previsiones calculaban un aumento de más de 70 millones para este año 2020. Según el informe del Buró Nacional de Estadística de 2019, existían 896,4 millones de personas entre los 16 y 59 años de edad, unos 890.000 menos que en 2018, representando ahora el 64% del total nacional. La población en China envejece, eso ya es un hecho. Actualmente es el primer país envejecido aún en vías de desarrollo, con un 18,1% de la población por encima de los 60 años, y se espera que aumente al 25% para el año 2040, que sería, escuchen, el doble que la población por encima de los 60 años de la India. La proporción de dependencia, que es básicamente la relación entre población trabajadora y jubilada, se espera que aumente del 36% en 2015 al 69,7% en el año 2050. Por otra parte, un total de 14,65 millones de bebés nacieron en el 2019, unos 580.000 menos que en 2018, manteniendo el decrecimiento por tercer año consecutivo. Y en la actualidad, la media de esperanza de vida de los ciudadanos chinos se ha elevado a 71,4 años, lo cual adivina una presión gigante para el sistema de pensiones producto de este gran aumento de personas de la tercera edad. Estas gráficas que vamos a ir viendo a continuación contienen mucha información que a lo mejor no nos da tiempo a verla en realidad o a analizarla toda ahora, pero recuerden que estos seminarios después quedan grabados para que después ustedes puedan mirarla con más calma, digamos. A partir del año 1979, este desigual crecimiento natural entre el campo y la ciudad llevó a la existencia de un amplio excedente demográfico rural y a una constante migración hacia las ciudades. Desde entonces, en temas de estadísticas demográficas, la población de las ciudades en China se ha quintuplicado en los últimos 40 años y la población rural, que en el año 1990 era de más de un 80%, actualmente se ha reducido al 60%. A este paso, y según pronósticos para 2030 aproximadamente, 1 de cada 5 habitantes de todas las ciudades del mundo será chino. Este desequilibrio económico entre el campo y la ciudad provocó que solo 12 de las 29 regiones de China tuvieran una renta per cápita anual superior a los $1.000. Las estimaciones del propio gobierno mostraron que para 2020 entre 300 y 500 millones de personas emigraron a las regiones urbanas, buscando un mejor poder adquisitivo, principalmente la población rural femenina, y ojo con este detalle sobre población femenina como principal grupo de desplazamiento urbano nacional, que vamos a comentar más adelante, porque poseen un nivel de formación más bajo y por tanto han protagonizado un mayor proceso migratorio hacia las grandes ciudades industriales globalizadas. Debido a esta alta migración del campo a la ciudad, el proyecto Jing-Jin-Ji busca justamente poder planificar y administrar una región sobrepoblada y una vez puesto en marcha, al 100% digamos, será la región urbanizada más grande del norte de China y la mayor concentración urbana del mundo, como ya comentamos. Tendrá una expansión acelerada en los últimos 20 años, debido a este rápido crecimiento económico y demográfico, producto también del escape de la población de Beijing a las ciudades adyacentes para tener un menor costo de vida y vivienda. Si se fijan en este mapa, tenemos el nombre de Pekín y no de Beijing. En realidad es lo mismo, solo que Pekín fue una modificación fonética, digamos, que se convirtió en un nombre oficial en Occidente, porque como muchos ya saben, la letra B en chino se pronuncia como P en castellano. Acá tenemos ahora una distribución espacial de lo que sería el índice de concentración geográfica de la población y el índice de concentración geográfica económica en la región de Beijing, Tianjin y Hebei en el año 2014. Como podemos ver, las ciudades más pobladas, como Beijing, Tianjin y Shijiazhuang, son también las más productivas. Pero por otra parte existen ciudades como Tangshan, por el nombre de la famosa montaña, Baoding y Henshui o Xintai y Handan, que mejoraron su distribución económica en relación a su población. En esta otra imagen vemos una combinación entre población y economía en esta región entre los años 2000 y 2014, donde se muestra que ciudades como Chengde, Shijiazhuang y Qinhuangdao
tuvieron un crecimiento económico y demográfico, llegando a ser consideradas ciudades de primera y segunda categoría, y otras ciudades que fueron degradadas, por decirlo de alguna manera, a tercera categoría, como el caso de Baoding y Henshui, producto del posible desplazamiento de personas de zonas rurales a estos nuevos centros urbanos. Toda la región que conforma el Jing-Jin-Ji tenía una población que ascendía a los 112 millones de habitantes en el año 2016 y que en 2017 generaba ya el 10% del PIB de todo el país. Con una población prevista en 120 millones de habitantes cuando se anuncie oficialmente su apertura entre 2020 y 2021, la región tendrá cerca del 10% de la población de toda China, equivalente, imagínense, a la población de todo México, un cuarto de la población de Estados Unidos, o la población combinada de toda España y Reino Unido juntos. Se estima que para 2025 solo la ciudad de Beijing albergará a casi 30 millones de habitantes, aunque realmente el objetivo del gobierno es evitar que la población de sus dos ciudades más grandes, dígase Beijing y Shanghai, supere los 23 y 25 millones de personas respectivamente en 2035. Y para lograr esto último se entregan o eliminan concesiones y permisos de residencia como el famoso hukou. ¿Qué es el hukou? Hu significa hogar o familia y kou, como muchos ya saben, es boca, pero también se utiliza para referirse a la entrada o apertura de algo. En China puedes ser considerado un inmigrante, entre comillas, si no vives en la ciudad en la que naciste. Este hukou es justamente la residencia de cada ciudadano para tener derecho a vivir legalmente, también entre comillas, en una ciudad determinada. ¿Por qué entre comillas? Pues porque es ilógico realmente que pueda ser un inmigrante siendo ciudadano nacional de tu país, ¿cierto? Pero veamos en realidad a qué nos referimos. Las reglas que restringen el acceso de los migrantes a los servicios públicos significa que unos 250 millones de personas que viven en las grandes ciudades son ciudadanos de segunda clase. O sea, que no tienen residencia en esa ciudad en la que viven, digamos, y que en teoría podrían ser enviados de regreso a sus ciudades de origen si se produce algún evento o la administración de la ciudad lo requiere. Este tema del hukou se desarrolla principalmente debido a la sobrepoblación que enfrenta China en los últimos, dígase, 30, 40 años aproximadamente. Y en su momento la mayoría de la población se dedicaba al trabajo en el campo, pero cuando comenzó el proceso de industrialización que todos conocemos, muchos de estos campesinos se fueron a vivir a la ciudad buscando una mejor calidad de vida. Esto trajo consigo la sobrepoblación en las grandes ciudades como Beijing y Shanghai, así que este sistema del hukou busca justamente parar o controlar estas concentraciones en las grandes zonas urbanas. Restringir la urbanización desordenada puede parecer algo bueno, ¿cierto? Pero esto último también preocupa a los economistas, ya que las ciudades más grandes están asociadas con una mayor productividad y un crecimiento económico más rápido. Recordemos este concepto: a mayor población, mayor productividad. Según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un aumento del 100% de la población de una ciudad puede mejorar la productividad entre un 2 y un 5%. Y así justamente como nace la idea del Jing-Jin-Ji, para fomentar también el surgimiento de grandes concentraciones ancladas alrededor de gigantes núcleos urbanos como Beijing, y que alimentan otras decenas de ciudades cercanas más pequeñas, pero que en realidad estos núcleos urbanos y ciudades dormitorios hablaremos el próximo 22 de septiembre, así que ahí pendientes porque también será una charla muy interesante. El hukou establece también las pautas para quienes puedan tener acceso a créditos bancarios para vivienda y o transporte. El gobierno intenta idear una combinación balanceada, digamos, entre infraestructura e incentivos para equilibrar estos nuevos proyectos urbanos, alentando o dispersando a las personas en dichas urbanizaciones según su ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno se ha vuelto estricto a la hora de conceder este hukou o permiso de residencia oficial en las ciudades más grandes y ricas, como ya comentamos, pero por otra parte ha levantado esta restricción de las ciudades más pequeñas para incentivar el movimiento de residentes desde grandes zonas urbanas hacia áreas un poco más descongestionadas o rurales. Estos intensivos pueden verse reflejados mejor con mejores financiamientos, digamos, bancarios para la compra de viviendas, o la posibilidad también de que una persona pueda tener más de una propiedad inmobiliaria a su nombre, cosa que no se permite en la capital
la capital Beijing, que es un claro ejemplo de esto último. También es el caso de Shanghai y Nanjing. En la primera ciudad, el gobierno es muy exigente con la concesión de permisos a los migrantes, pero por otra parte, la ciudad de Nanjing abrió sus puertas y permisos de residencia a los graduados universitarios. Y también el mismo caso sucede con Beijing y Xiong'an, que es una nueva ciudad a 100 kilómetros de Beijing, creada y diseñada para aliviar la presión que existe actualmente sobre la capital Beijing. Y de esta manera los esfuerzos del gobierno para expulsar a las personas de estas abarrotadas ciudades podrían volverse más agresivos en términos sociales, según el contexto y la situación de cada región, obviamente. Por poner un ejemplo, fue el caso del desalojo de miles de trabajadores migrantes en las afueras de Beijing, en la localidad de Chongzhou, durante el invierno de 2017. Por poner el ejemplo en Gálvida. Veamos ahora la planificación urbana. Beijing es una ciudad que crece todos los años, como ya vimos, pero las regiones del norte no se benefician de igual manera que las regiones del sur de todas las rutas comerciales que se desplazan a través de los deltas geográficos de los ríos Amarillo y Yangtze en el centro sur del país, o de la nueva ruta comercial, la ruta comercial de la seda, ¿no? ¿Por qué? Porque carecen de una base industrial cohesionada y están menos vinculadas a las exportaciones por su ubicación geográfica. En 2012, por ejemplo, las exportaciones del norte sumaron un 15% del PIB de toda China, mientras que en la región sur superaron un 60%, imagínense, un 15% al norte y un 60% al sur. Teniendo en cuenta estos resultados, la nueva distribución de la ciudad de Tianjin sería el centro de la manufactura avanzada y el envío internacional a través del puerto de Tianjin. Beijing, en este caso, permanecería como la capital de la nación y su centro político y cultural, mientras que la provincia de Hebei se concentraría en un polo de desarrollo empleando manufacturas con uso de energías renovables y enfocada al comercio mayorista para tener un desarrollo más coordinado y un mejor plan ambiental en un área más amplia, digamos. Actualmente, 8 de las 10 ciudades más contaminadas de China se encuentran en esta región del norte, y la provincia de Hebei, específicamente, es una de las más industrializadas y contaminadas del país y considerada también la principal fuente de smog en Beijing porque procesa mucha industria pesada, pero también tiene fuertes vientos y una luz solar superior al promedio, y esto podría traducirse en un mejor aprovechamiento de la energía eólica y solar y facilitar la transición a la fabricación con bajas emisiones de carbono, porque si bien este proyecto de megaciudad será un motor de innovación y crecimiento dentro de China, también podría convertirse en un modelo de crecimiento sostenible para el resto del país y del mundo, incluso bajo el concepto de modelo o efecto clúster. ¿Qué es el efecto clúster? El efecto clúster, que comentamos también en nuestro webinar sobre turismo y compras cuando hablamos del mapa de fabricación de China, es un término empleado para referirse a la concentración geográfica y sectorial de instituciones, empresas, organismos, donde la mayoría de las industrias, las fábricas, los establecimientos comerciales se agrupan en regiones por categoría para fomentar la sinergia y eliminar la competitividad. Este modelo, el modelo clúster, reduce también la contaminación y la congestión de tráfico, porque habrá un sistema de transporte integrado que facilitará las diferencias burocráticas que ya existían, ya que la administración de Beijing se trasladó al distrito de Chongzhou, al este, en las afueras de la ciudad, como comentamos anteriormente, y esto arrastró consigo todo un gran polo de desarrollo urbano. El concepto de ciudades clúster en realidad se basa en la teoría de los beneficios de la aglomeración, que sostiene que cuanto más grande es la ciudad, pues más productiva es. Recordemos el concepto de mayor población, mayor productividad, ¿cierto? Pues los urbanistas ven este modelo como un motor de crecimiento que podría transformar a China en una potencia innovadora. Pero por otra parte, porque siempre hay un pero, teniendo en cuenta la gran extensión y expansión de ciudades con tamaño o terreno prestado, entre comillas, puede resultar difícil definirlo como una entidad unificada, digamos. Una solución a esta ocupación de terreno de una ciudad a otra puede verse en el ejemplo de la nueva ciudad de Xiong'an, que comentamos anteriormente. Xiong es el carácter usado para referirse al género masculino, pero también significa persona o estado poderoso o grande. Y por otra parte, An, como muchos ya saben, es paz. Por tanto, su significado sería algo así como gran estado de paz. Esta es una ciudad que funcionará, escuchen, con energía 100% renovable. El presidente Xi Jinping, el presidente actual, decidió que para crear un polo de desarrollo similar y más cercano a la ciudad de Beijing,
tendría más posibilidades de éxito y así las regiones no se quitan espacio unas a otras, ¿no? O sea, el incentivo de desarrollo se descentraliza y se reparte, no se concentra solamente en expandir una ciudad, sino también en crear nuevos polos de desarrollo a una distancia de 100 kilómetros, como es este caso de la nueva ciudad de Xiong'an. En cuestión de planificación urbana, el gobierno clasifica estos polos de desarrollo como zonas económicas a una distancia entre 1 y 2 horas, dependiendo del tiempo que se trate de cruzar de una ciudad a otra en tren de alta velocidad, aunque a menudo lleva más tiempo realmente llegar a las estaciones de tren dentro de las ciudades que viajar en tren entre una ciudad y otra. Porque no se trata solo de las ciudades, de crear infraestructura, digamos, y trenes rápidos para unir regiones, también se necesita de alguna manera infraestructura y servicios para que la gente se sienta que pertenece a ese lugar, ¿no? Existen dudas realmente también sobre si las cadenas de suministro locales pueden integrarse y complementarse adecuadamente entre sí. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles en Beijing actualmente prefieren obtener piezas del área comercial del delta del río Yangtze, cerca de Shanghai, en lugar de la provincia de Hebei, ya que Hebei depende demasiado de la producción de bajo coste, carece de competitividad en comparación con otras regiones y no está realmente lo suficiente internacionalizada. Por lo tanto, no está integrada en las cadenas de suministros globales. Otra de las preocupaciones es que la disparidad en recursos y desarrollo entre las áreas sea demasiado grande como para superarla. Los pueblos que están en el entretejido de estas redes han visto cambiar su suerte casi de la noche a la mañana, tanto por la mejoría en conectividad y desarrollo de su ciudad como por el rápido y considerable aumento del precio de sus viviendas, al transformarse en ciudades dormitorio. Como mismo el costo de vida es menor en estas regiones aledañas a Beijing, los salarios también representan un 40% en la provincia de Hebei, con relación a la capital. Por ejemplo, para 2017, la educación y la vivienda eran un 50% más baratas en la ciudad de Tianjin en comparación con Beijing. Y las enormes diferencias sociales y económicas entre las tres metrópolis será otro de los desafíos a enfrentar, pues la distribución de la riqueza es desigual. Para 2015, por ejemplo, el PIB per cápita de Beijing era de $15.000 aproximadamente. El de Tianjin era de $11.500, pero el de Hebei era de solo $6.300. O sea, es menos del 50% con relación al PIB de Beijing. Estos grandes desplazamientos generan un aumento en el precio de la vivienda marcado por la demanda de los inversionistas que han encontrado en el mercado inmobiliario una alternativa, digamos, más segura para su dinero que el volátil mercado bursátil y que buscan sacar también provecho localizando e invirtiendo en propiedades en regiones en proceso de transición de rurales a urbanas, ocasionando el nacimiento de las famosas ciudades fantasmas. ¿Qué son las ciudades fantasmas? Kuei, que es como se dice fantasma en chino, y Cheng se refiere a ciudad. Sería Guizheng Zhongguo, Guizheng, ciudad fantasma en chino. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, el FMI, China posee 7 de las 10 ciudades del mundo con el precio más alto de viviendas residenciales en función a la relación entre el precio del inmueble y el salario medio. Y como en muchas ciudades, en muchas de estas concentraciones urbanas, tanto los precios como las restricciones de compras han aumentado, pues las personas que quieren comprar una segunda propiedad, al verse limitadas a hacerlo en las grandes ciudades, lo hacen en estos futuros prospectos de núcleos urbanos. Dígase, ciudades en nacimiento para albergar en un futuro a personas actualmente que viven en zonas rurales y que en unos años pasen a vivir del campo a la ciudad, digamos. Viéndolo positivamente, tal vez es una forma de adelantarse a la futura demanda inmobiliaria que habrá, pero por eso actualmente existen ciudades como Canbaixing, que está ubicada al norte de China, o Chengfu en la provincia de Liaoning, o Lanzhou en la región de Gansu, también en el centro norte, que constituyen grandes, gigantescos proyectos arquitectónicos para albergar millones de personas, pero carentes de un elemento básico: habitantes. Son ciudades vacías esperando pacientemente a que lleguen sus futuros residentes, digamos. Veamos ahora superficie del Jing-Jin-Ji. En China, entre los años 1990 y 2000, las superficies de suelo rústico urbanizables sufrieron serias transformaciones y aumentaron en 8.170 kilómetros cuadrados, aunque aún existía un fuerte conflicto entre el crecimiento urbano y los recursos limitados de tierra y agua, ¿no? Según cifras de la NASA,
La ciudad de Beijing también cuadriplicó su tamaño entre los años 2000 y 2019 hasta alcanzar los 16.000 kilómetros cuadrados. Veamos un par de conceptos técnicos. Para definir las rutas de transporte y los polos de desarrollo urbanístico, primero tuvieron que evaluar la idoneidad del suelo, del uso del suelo, digamos, para el crecimiento urbano a escala regional, porque de esta manera se pueden determinar las áreas más adecuadas para dicho crecimiento, ¿no? Para esto se estableció un sistema integrado de criterios de evaluación que contenía 9 factores que corresponden a 3 categorías, que serían, primero, los factores ambientales de fondo, incluyendo la elevación, pendiente, geomorfología, temperatura acumulada, índice de humedad. La segunda categoría serían los recursos hídricos terrestres, que incluyen la precipitación, la densidad de los ríos, el uso de la tierra. Y la tercera categoría sería el factor socioeconómico, dígase la densidad ferroviaria de carreteras y de población. Para esto se adoptaron técnicas de sistemas de información geográfica, SIG, por sus siglas, y de técnicas también de teledetección para la creación, conversión y representación de datos, así como las ventajas y desventajas de los modelos y archivos cartográficos, las proyecciones, sistemas de coordenadas, y a partir de esto se desarrolló un modelo de evaluación integrado y apoyado por el método AHP, o lo que sería el proceso analítico, digamos. Bien, esta metodología, que comentamos anteriormente, se determinó, usando esta metodología, se determinó que toda la zona que compone el Jing-Jin-Ji tendría una extensión de superficie equivalente en tamaño a la mitad de toda España, o del tamaño de todo Uruguay, en una zona de un área que conforma un tamaño, digamos, de 215.000 kilómetros cuadrados, correspondiente también, por ejemplo, a casi un tercio de la superficie de todo Chile, sin contar el territorio antártico. De acuerdo con este sistema de criterios de evaluación, se identificaron 6 tipos de uso de la tierra, que serían tierra cultivada, bosque, pastizales, agua, asentamientos urbanos y rurales, y por último, tierra estéril. Y se llegó a la conclusión de que el 22,64% era un área óptima para el desarrollo urbano, el 30,56% era un área moderadamente adecuada para dicho desarrollo, y el 46,81% era la superficie menos apta para ello. En total se unen 13 ciudades, y la más grande e importante serían Beijing, con una superficie de casi 17.000 kilómetros cuadrados, Tianjin, con 12.000 kilómetros cuadrados, y las otras 11 pertenecen a la provincia de Hebei, con 186.000 kilómetros cuadrados, y que serían Baoting, una ciudad cada vez más cerca de Beijing, con la construcción de la línea S1 en el suroeste de la ciudad, que comentamos anteriormente. Luego le siguen Shijiazhuang, la capital de la provincia de Hebei, y por último Zhangjiakou y Chengde. Estas dos últimas ciudades son muy turísticas porque tienen zonas de mucha naturaleza, y en el caso de Chengde tiene un modelo de palacio muy similar al Palacio Potala del Tíbet. Veamos ahora una cronología sobre el desarrollo del transporte en la región del Jing-Jin-Ji. En cuestión de transporte y telecomunicaciones, Beijing y Shanghái poseen actualmente una de las redes de transporte público, interurbano y comercial más extensas y utilizadas del mundo. En junio de 2014, la Administración General de Aduanas anunció la integración de los procedimientos aduaneros de Beijing, Tianjin y Hebei, que marcó un hito importante en la integración comercial de las 3 jurisdicciones que forman el Jing-Jin-Ji, estas 3 ciudades, digamos. Y bajo un concepto de sistema aduanero integrado, las empresas establecidas en cualquiera de estas 3 regiones ya podían elegir entre importar, exportar mercancías a través de la aduana de su registro comercial original. Un año más tarde, en 2015, se impulsó el desarrollo de nuevas autopistas y carreteras, así como la construcción de 17 líneas de tren bala antes del año 2020. Y de esta forma el viaje de 2 horas por carretera que existía entre Beijing y Tianjin desde hace varios años se redujo a unos 25 minutos en tren bala. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en 2018, Beijing destinó 36.000 millones de dólares adicionales para desarrollar otras 9 líneas de tren bala entre 2020 y 2030, con una extensión de 1.100 kilómetros. Entre ellas 2 líneas de tren maglev, el tren automático por levitación magnética más rápido del mundo, que alcanza velocidades de 430 kilómetros por hora, y que permite que puedas vivir en otra provincia a 100 kilómetros del centro y que no te tome más de media hora en llegar a tu lugar de trabajo.
También en 2018 entraron en funcionamiento más de 40 líneas de autobuses interprovinciales con un total de 2.800 kilómetros de longitud entre Beijing y otros 17 distritos o ciudades vecinas a Hebei, y las cifras sobre densidad de PM2.5, que es el clasificador utilizado para medir la contaminación, habían disminuido un 50% con relación al año 2013. En septiembre de 2019 se inauguró el famoso Aeropuerto Internacional de Beijing, Taxing, al sur de Beijing, que comentamos anteriormente, que con 700.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a casi 100 estadios de fútbol, y con un coste de 11.000 millones de dólares, se convirtió en el aeropuerto con terminal única más grande del mundo, con capacidad para 120 millones de pasajeros al año. Según cifras de la Administración de la Aviación Civil de China, la CAAC, se prevé que el país supere a Estados Unidos en 2022 como el mayor mercado de aviación civil del mundo. Este mismo año, 2019, comenzó también la construcción de la nueva línea de tren de alta velocidad que conectará la ciudad de Tianjin con este aeropuerto internacional Beijing-Taxing. Para 2020, la región ya estaba compuesta por 9.000 kilómetros, 9.500 kilómetros en realidad de vías férreas y 9.000 kilómetros de vías rápidas. En el presente mes de agosto se terminó la colocación de los niveles de los rieles de ferrocarril interurbano Beijing-Xiong'an, que unirá la nueva área de Xiong'an en la provincia de Hebei con las zonas urbanas de la capital, incluido el aeropuerto internacional de Taxing de Beijing, y diseñada para alcanzar una velocidad de 350 kilómetros por hora. Este tren que unirá la ciudad de Xiong'an con el aeropuerto. Y se espera que esta línea que conecta el aeropuerto de Taxing con la nueva ciudad de Xiong'an entre en operación a finales de este año 2020, y así se reducirá el tiempo de trayecto de las zonas urbanas de Beijing a la nueva área de Xiong'an a 1 hora de viaje. Para este año 2020 ya están listas también 8 de los 24 proyectos de vías férreas, como es el caso de la línea Maglev S1, que fue la primera línea de tren por levitación magnética de Beijing, que se inauguró en diciembre de 2017, con 7 estaciones en operación en la zona suroeste de la ciudad. Estas rutas ferroviarias de alta velocidad también beneficiarán a los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en Beijing en 2022. Una de las zonas anfitriones de estos juegos es el condado de Chongli, que actualmente el viaje dura entre 3 y 4 horas en auto, y que para esa fecha se podría reducir a 50 minutos en tren bala. Para 2025, el sistema de metro de Beijing tendrá una longitud de 1.300 kilómetros, que representaría más del triple que el metro de Londres y casi 4 veces la extensión del metro de la ciudad de Nueva York. A largo plazo, para 2050, se planea construir una serie de 24 líneas de transporte interurbano para unir las 3 ciudades con el objetivo de lograr un tiempo de traslado entre estas 3 ciudades que no supere 1 hora de trayecto, que es el concepto de zonas económicas a una distancia entre 1 y 2 horas que comentamos en el apartado de planificación urbana. Según un estudio sobre la conectividad entre regiones de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, las ciudades o superregiones conectadas por tren de alta velocidad tienen un aumento del 6% en la productividad, y la cantidad y calidad de los trabajos académicos de los investigadores locales aumenta en casi 1/3. Y por último, veamos la planificación del gobierno. El Partido Comunista de China, que con casi 92 millones de miembros en 2020 se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo y tiene sede en la actual capital, Beijing. La administración de Beijing está representada por unas 400.000 personas que antiguamente estaban ubicadas en el centro ciudad, pero que desde el año 2018 también se trasladaron al distrito de Tongzhou, al este de la ciudad, que hace apenas 5 años en una zona rural y actualmente constituye un importante polo de desarrollo urbano, pensado para albergar en los próximos años a cerca de 1,3 millones de residentes en busca de conveniencia laboral y mejores alternativas para la adquisición de viviendas, además de que disparó el precio por metro cuadrado en la zona gracias a que mejoró mucho su plusvalía. Siguiendo la tónica de este proyecto Jing-Jin-Ji, la administración de las 3 ciudades, dígase Beijing, Tianjin y Hebei, dejó de ser independiente para ser dirigida por una administración central, siguiendo una sola dirección política, económica y social.
Desde 2018, las medidas del gobierno para descongestionar la capital incluyeron el cierre de 656 empresas manufactureras de acero, energía, petroquímica, vidrio, cemento, materiales de la construcción principalmente, así como también la reubicación de hospitales, escuelas y más de 200 mercados y centros logísticos a lo largo de toda la provincia de Hebei y en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad de Xiong'an, diseñada para convertirse en una zona de innovación conocida ya por muchos como la ciudad del futuro de China. Como ya comentamos, la rápida urbanización conduce a un acelerado desarrollo socioeconómico, pero también causa una serie de problemas ecológicos ambientales, como islas de calor, cambios en la cobertura del suelo y en el desarrollo y diversidad en la vegetación. Desde el año 2014, el gobierno de Beijing lanzó una campaña de reforestación y construcción de áreas verdes que permitió plantar, hasta la fecha, unos 32 millones de árboles, que equivalen a unas 2,13 millones de hectáreas de áreas verdes en general, digamos. De enero a agosto de 2018, la calidad del aire en la región del Jing-Jin-Ji y las áreas circundantes mostró una mejora constante, pero los resultados no fueron estables, especialmente en la temporada de otoño e invierno. La nueva sesión del Plan de Acción de 3 años para el control de la contaminación 2019-2020 mostró que la concentración promedio aumentó el doble entre los meses de octubre de 2018 a marzo de 2019 y que el número de días con mucha contaminación representó más del 90% durante todo el año. La concentración media, por ejemplo, de PM2.5 en Beijing, Tianjin y Hebei y los alrededores, aumentó también un 6,5% interanual y el número de días de fuerte contaminación también aumentó un 36,8% con relación a la temporada 2017-2018. Esto aún es causado principalmente por la quema de carbón en algunas áreas, el repunte de empresas no regularizadas y la combustión de productos derivados del petróleo para vehículos no calificados. Es por ello que resulta realmente esencial que exista también una transferencia tecnológica de Beijing hacia el resto de los polos económicos y que estas oficinas regionales, aunque dirigidas por una administración central, tengan también el poder sobre los presupuestos para que puedan desempeñar un papel útil y coordinado en cuanto a logística, control demográfico, contaminación y comercio. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y cualquier duda, sugerencia, que quieran, algo quieran saber sobre el tema, pues para eso estamos. Alain, felicitaciones, súper buena presentación, la verdad que tantas imágenes bonitas que nos mostraste de China, todo lo que volver a ver, no sé, volver a ver esa arquitectura, esa magnificencia con la que tiene China, la verdad que nos hizo recordar a varios aquí, de acuerdo a los comentarios que he visto, a varios nos hizo recordar el tiempo que uno puede permanecer en Beijing, por ejemplo en Beijing, bueno, nombraste Tianjin y otros lugares, ver el metro, ver el metro, la cantidad de líneas. ¿Cuántas líneas tiene el metro, Alain, aproxima? ¿Cuántas? Actualmente son unas 21 líneas. 21 líneas. En funcionamiento actualmente en Beijing. Pero la planificación cada año, desde el año 2008, de cuando las Olimpiadas, hay una planificación de que en Beijing se abren 2 años. Imagínense, durante los últimos 12 años se han abierto casi 24 líneas, bueno, no 24, pero un poco menos, pero en planificación hay casi 24 líneas de metro ya planificadas para los próximos años. Exacto, porque la cantidad de gente, tú nombrabas que podían vivir más de 30 millones de personas, o sea, yo creo, ojalá que no sea así, porque la verdad que ya ahora no se puede andar en la calle, la verdad con la cantidad de gente y el tráfico que hay entre las motos, los autos, estos carritos pequeños, entonces esperemos que no sea así. Bueno, la verdad que nos han llegado varios comentarios, varias preguntas, yo te las voy a ir a hacer, voy contando algunas preguntas, como por ejemplo, considerando cómo se está envejeciendo la población, nos dicen, ¿qué pasa con la política del hijo único, por ejemplo? Ya pueden tener 2 hijos, nosotros tenemos algunas versiones que las voy a compartir, por supuesto, después de tu respuesta, pero nos gustaría saber un poquito qué pasa con eso, qué medidas se van a tomar con este envejecimiento de la población que no es menor.
En realidad, la política del hijo único es un tema muy amplio, tan amplio como complicado, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad la política del hijo único se eliminó parcialmente hace unos 4 o 5 años. Originalmente se fundó, se creó a partir de 1979 para frenar de alguna manera el descontrol demográfico que venía sufriendo China. Y esta política del hijo único justamente impedía que las parejas tuvieran más de un hijo. ¿Qué pasó? Originalmente, como el 80% de la población era trabajadora del campo y todo el mundo quería tener un hijo hombre, porque el hombre realmente es quien trabaja el campo, nadie quería tener una niña, pues el proporción entre hombres y mujeres llegó a tal nivel que hubo ciudades en las que llegaron a tener 7 o 8 hombres por cada mujer. ¿Por qué? Porque cuando las madres se enteraban de que era niña, abortaban o ilegalmente, que no quedaba registrado en el sistema, como que había un parto, y esta criatura le daban en adopción. Es por eso el gran número de niñas chinas en adopción que comenzó a existir en los años 80, los años 90, porque en realidad no querían tener hijas niñas, querían tener un hijo varón para que trabajara el campo, digamos, ¿no? Por eso actualmente aún se mantiene en China que no se puede decir el sexo del bebé hasta que no nace, justamente para de que si te decían que era niña, pues abortabas o las daban en adopción. ¿Qué pasa actualmente? Que como creció tanto el medio de hombres y mujeres, actualmente ya en realidad se ha controlado un poco, pero llegó a haber tanto número de hombres por mujer, que estas mujeres se vieron obligadas de en realidad emigrar a las grandes ciudades, uno, para una mejora económica, y dos, porque realmente tenían más posibilidades de encontrar pareja, y ahí se creó una especie de competencia a través de dotes entre esos 7 o 8 hombres para ver quién lograba casarse, porque realmente en China, como ya sabes, si no te casas, realmente casarse es algo que va con relación a tener éxito. Puedes tener mucho dinero, pero claro, se convirtió en una competencia, en un reto lograr que estos 7 o 8 hombres lograran casarse con una sola mujer. Y ahí las dotes eran justamente dinero en metálico que pagaban los padres del novio a la hija al padre de la chica, de la novia, porque justamente una vez que la mujer pasaba por una parte de la familia del hombre, el padre la perdía y bueno, tenía que tener algo de respaldo económico para poder paliar todo eso. ¿Qué pasó? Que las dotes comenzaron a ser, además de dinero en metálico, departamentos en grandes ciudades. Y así comenzó a las grandes ciudades con este número de dotes de departamentos que van a comprarse tanto como para matrimonios como para especulación inmobiliaria. Actualmente la política del hijo único, como le decía, se flexibilizó. Puedes tener hasta 2 hijos, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, las minorías pueden tener más de un hijo, pueden tener hasta 2 hijos, digamos. O si eres población del campo, puedes tener más de un hijo, puedes tener hasta 2, pero siempre hasta ahora con un límite de 2 hijos. Perfecto. Sí, no hace mucho sentido lo que nos estás contando, porque la verdad que nosotros justamente sabíamos que hasta hace poquito tiempo, por lo menos las familias que tenían hoy día, que ambos en el matrimonio, ambos eran hijos únicos, podían ellos tener más hijos, no así si uno de ellos tenía hermanos. Y lo otro interesante también que mencionabas era bueno, además de la política del hijo único, era la importancia de casarse de ellos. A nosotros nos pasó aquí en el instituto que varias profesoras a los 25 años, si no estaban casadas, las mamás las llamaban por teléfono y les decían, ya, pues, ¿qué tiene en la cabeza? Tiene agua en la cabeza que todavía no se casa. De hecho, yo, por ejemplo, me casé a los 39 años y yo cada vez que iba a China con 35 me miraban raro, así como, porque algo raro debe tener ella que por eso no se casa. Entonces fue bastante divertido en un minuto. Me llegaron a preguntar varias cosas, así como, ¿no le gustan los hombres? Como ese tipo de preguntas. Bueno, voy a leer algunas preguntitas que nos han mandado. Dice, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este modelo de desarrollo de los polos económicos, dada la expectativa de vida y la pirámide invertida proyectada para allá, para 2050, por ejemplo?
Bueno, justamente como les comentábamos, el objetivo del gobierno es limitar la sobrepoblación en ciudades como Beijing y Shanghai, en el caso de Beijing. Cuando hablamos de integración administrativa y económica, estamos hablando de unir regiones, pero en realidad el objetivo no es concentrar, sino más bien expandir. Estamos hablando de que estamos unificando una superficie, un tamaño mayor, para que en realidad ese centro urbano, esa capital Beijing, se descentralice un poco y las personas puedan irse a vivir a las afueras, apoyadas obviamente por un sistema de transporte un poco más digamos, ¿no? Entonces, esta proporción de hombres con relación a mujeres, debido a que la política del hijo único ya terminó hace unos 4 o 5 años, ya no es tan dispar. Imagínense cuando se eliminó esta política del hijo único, o se, digamos, que tuvieran más de un hijo, el Registro Nacional de Estadísticas de China anunció un aumento de la población en de 14 millones de personas. ¿Por qué? Porque existían 14 millones de niños que habían nacido legales y que aún se mantenían de manera, digamos, porque no podía sacarlo a la luz, porque si no, te multaban por haber infringido la ley. ¿Qué pasó? Que cuando se pudo tener más de un hijo, como se pudieron tener 2 hijos, pues personas que tenían hijos de 8 o 9 años que apenas estaban escolarizados, pues se presentaron, mira lo que tengo. O sea, Oye, Alain, ¿y qué sucede, por ejemplo, cuando esos hijos no fueron reconocidos, digamos, por el gobierno? ¿Qué beneficios no tuvieron? ¿Cómo era el tratamiento con ellos? Porque en el fondo no contaban con ningún apoyo del Estado, considerando que no estaban considerados dentro de los listados oficiales. claro, en realidad si tú declarabas que tenías, en realidad quien tenía poder económico, lo dijo, porque en realidad tienes que pagar una multa que iba en relación a tu ingreso anual, y luego este niño no tenía derecho a seguridades sociales, digamos, salud, medicina, nada gratis hasta los 18 años. O sea, si tú te podías costear el hecho de tener un segundo hijo, felicidades, podías llegar a tenerlo, ¿no? Pero si no, tenías, ok, tenerlo ilegal, mantenerlo ilegal y presentarlo en algún momento cuando la ley ya prescribiera, o simplemente ir a pagar la multa. Entonces muchos lo que hacían era eso, evitaban tener un segundo hijo, pagaban la multa, pero como la multa iba en relación a tu ingreso anual, de personas que tenían un alto ingreso anual, si tú ganas, por ponerte un número, $1.000.000 anuales, y te van a aplicar una multa del 50% de tu ingreso anual, que son $500.000, mucha gente lo que hacía era que se iba a otro país y China, porque si tengo que pagar una multa de $500.000, en realidad lo que hago es que voy y lo tengo en otro país, por ejemplo, Estados Unidos, y además si ese niño nace en Estados Unidos, pues va a tener ciudadanía o nacionalidad estadounidense, mejor todavía, ¿no? Podría incluso tener nacionalidades. Exacto. Que esta política del hijo único al principio, o durante todo el tiempo, mucho la demografía de China, pero también tuvo ciertos problemas con relación a ese desequilibrio que se vio después reflejado en esta desproporción de la pirámide que se fue concentrando en las grandes ciudades, digamos. Perfecto. Claro, recordemos que la mayoría de los chinos, una de las formas, son tantos que una de las formas de distinguirse también, así como lo hemos dicho en otros contextos, que son aquellos que hablan idiomas como el castellano, por ejemplo, también son los que pueden ir al extranjero porque cuentan con una experiencia que no todos pueden tener. Alain, bueno, además te han mandado hartas felicitaciones, Alain es un seco, grande profesor, muy bien, bueno, varias preguntas, varias felicitaciones también de Uruguay, de Córdoba, mandaron saludos de Lima, ya, varios saludos. Después dice, otra pregunta, dice, en este proyecto, ¿sería capaz la nueva región de autoabastecerse con tierras dedicadas a la agricultura, de productos agrícolas, por ejemplo? Mira, en realidad es una muy buena pregunta porque justamente esta planificación habla del concepto de robarse terrenos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando tú integras tres ciudades, lo que en realidad estás haciendo estás comprimiendo en manera administrativa
todo lo que es la región, y de esa manera hay ciudades o regiones como Hebei y Tianjin que a lo mejor eran de cierta manera autónomas, que actualmente van a tener que ceder territorios a, a Beijing, digamos, como administración central. ¿Qué ha pasado? Que en China también se prioriza el uso del área verde, no es que vayamos a construir así por así a lo loco. Normalmente, cuando una empresa presenta un proyecto, probar de que construyó o dedicó una parcela equivalente al mismo tamaño del proyecto que va a construir, dedicó esa parcela, una zona rural, a que fuera productiva a modo de siembra. Si tú vas a construir una urbanización de 1000 metros cuadrados, por decir un número, tienes que comprobar de que usted, zona rural, dedicó una parcela de 1000 metros cuadrados para cultivo de alimentos de cualquier tipo. Entonces, tengamos en cuenta de que no vamos a unificar toda una región en superficie y vamos a construir así como si no hubiese un mañana, porque justamente la idea es eso. Vamos a unificar, pero controlando siempre de que no vuelva a existir una sobrepoblación, porque si no, no hacemos nada. O sea, no haces nada con expandir y no controlar de que la gente siga yéndose a vivir a estas grandes ciudades, sino que controlar estas migraciones y también darle prioridad a las zonas rurales, digamos. Exacto. Además, con la cantidad de extranjeros que están llegando a vivir a estas ciudades, la verdad que es imposible sostenerla en el tiempo. Aquí preguntan, dicen, solo por curiosidad, ¿qué tal es mirado? Voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué tal es mirado, por ejemplo, las madres solteras en China? Si las hay. He visto muy pocas, de hecho no conozco ninguna. Pero, ¿cuál es la opinión cuando las hay? Y lo otro es, ¿cómo ve el chino? ¿Cómo es la opinión del chino? Son preguntas bien distintas, pero te las voy a hacer las dos en una. ¿Cómo ve el chino todo este crecimiento? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Ellos lo ven con buenos ojos, con malos ojos? ¿Qué tal es la opinión de ellos? Bueno, primero, con relación a las madres solteras, en realidad es un tema muy complicado en China, porque cuando, seguro te diste cuenta tú misma, cuando llegas a la edad de los 30 años, estás cerca de los 30 años, se te considera como que se te pasó el arroz, los frijoles, el tren, no sé, depende. Sí. Entonces, para ellos en China, si no te has casado, no has cumplido socialmente. Y hay hace unos años empezó a crearse un concepto de mujeres sobrantes. ¿Quiénes son las mujeres sobrantes? Son mujeres que en realidad nunca lograron concretar un matrimonio, nunca lograron tener un hijo, porque muchas veces se han creado también los famosos matrimonios por conveniencia. ¿Qué son los matrimonios por conveniencia? Recordemos que también existe la población homosexual. Puede o quiere que es homosexual, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se han creado matrimonios por conveniencia. O sea, nos juntamos tú y yo para casarnos a modo de, digamos, para que la gente sepa que hubo un casamiento. Es un hijo que lo va a criar tus abuelos o mis abuelos, son los, ese nieto para cumplir o para tener un nivel social acorde, y después tú y yo, cada cual, seguimos por nuestra vida con nuestras parejas por independiente, pero lo más importante es cumplir. Cumplimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, porque además también, ojo, es importante tener en cuenta, muchas veces quienes pagan esa dote o quienes ponen esa aportación económica para que los hijos se vayan a vivir solos, o quienes compran un departamento, que es un departamento actualmente en las grandes ciudades, es impagable. 5 años son los abuelos y los padres con los ahorros de toda su vida. Entonces, hay una gran presión de la familia para que tú te cases, da igual si eres homosexual o no. Lo más importante es cumplir con la sociedad. Y esta pregunta, Lilian, ¿cómo ven todo este desarrollo, todas estas transformaciones? En realidad tengamos en cuenta que China pasó por un proceso muy complicado en los años 1949, 1979, proceso de reformas políticas, administrativas, económicas, que resultaron en un periodo donde la gente pasó mucha necesidad. Actualmente China vive su mejor momento. O sea, no hay mejor momento para China que el siglo XXI. Se dice que el siglo XXI es el siglo de China. Las personas en su momento siguieron esa línea, y aunque para mal o para bien, lo siguieron por un tema de cultura, porque también para entender la filosofía, la cultura china, hay que entender o intentar leer su funcionista.
El confucianismo justamente tenemos un plan o una responsabilidad. El chofer del autobús hasta el presidente del gobierno. Tú como pasajero del autobús no deberías ir a decir sáltate un semáforo o dobla a izquierda. Responsabilidad. El chofer del autobús debe saber conducir el autobús. Asimismo, el presidente del país tiene que saber conducir a un país velando siempre por los intereses del pueblo. Entonces, el chino no es una persona de manifestarse. Y actualmente, como te decía, vive en su mejor momento económico. No todos, la población aún sigue siendo, aún hay un cierto por ciento de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Pero la gran mayoría actualmente, o el 50% al menos, vive su mejor momento. Perfecto. Bien. Muy, muy completa tu respuesta, Line, porque la verdad que, claro, mucha gente se pregunta, ¿el chino estará contento con esto? Y la verdad que, claro, o sea, hay mucho beneficio que han tenido ellos, pero claro, uno dice, hay un costo también no menor en cuanto a que tú también lo mencionaste, en cuanto a la contaminación, por ejemplo, a la calidad de vida que hoy día ellos están viviendo, pero efectivamente hoy día tienen un recurso que les permite movilizarse, que les permite viajar, cosas que en algún minuto para China eran un poquito impensables. Sí, totalmente, totalmente. Exacto. Mira, vamos a hacer una última pregunta. Hay varias preguntas más. Esas las podemos responder posteriormente, pero en beneficio de la hora, porque ya nos pasamos de la hora que siempre decimos, esto dura una hora y la gente se organiza para una hora, sobre todo ahora con la cantidad de webinar y la cantidad de información que uno está recibiendo a diario. Vamos a terminar con esta pregunta, que también van a ser un poquito dos en una, que es como cuándo empezó a organizar todo esto, se empezó a organizar todo esto del Chin Chin Chi, y cuánto tiempo se demoró el gobierno en organizarse. Mira, en realidad la planificación del Jinjinji comenzó hace digamos, un poco menos, en realidad, y viene realmente basado en los proyectos de megaciudades del área comercial del río Perla y del río Yangtze, que es la zona de Guangzhou y Shenzhen y Shanghai, para justamente darle un incentivo y centrar un poco la atención en el norte del país. Este proyecto realmente aún no termina. Se dice que habrá a lo mejor una inauguración entre 2020 y 2021 por el hecho de que a lo mejor se va a unir la administración y todas las personas pasarán a tener una sola residencia. Digamos que a lo mejor en ese sentido se dará a conocer como un inicio, una oficialización. Pero en realidad el proyecto no terminará en los próximos 10 años porque aún hay que construir infraestructura de transporte, trenes bala, trenes de maglev, para justamente hacer o proporcionar que las personas puedan transportarse o movilizarse en toda esta región, en toda esta superficie. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una superficie equivalente a todo un país. Estamos construyendo todo un país en apenas 10, 15, 20 años. Que esto lo puede hacer China por su capacidad económica y porque es uno de los países con mayor cantidad de mano de obra, digamos, ¿no? Y aún así le ha tomado o le tomará unos 10, 15, 20 años. Digamos, para el 2030, podríamos decir que para el 2030 ya estaría todo. O sea, aquí estamos en unos 10 años más menos, ¿no? Se puede ir implementando, ya se pueden ir viendo los cambios, ¿no? Pero para que sea algo totalitario, culminado, terminado. Perfecto. Oye, Alain, y antes de terminar y de despedirnos, ¿qué va a pasar con todas esas ciudades que uno ve que construyen y construyen y construyen? Efectivamente, en algún momento la gente va a habitar estas ciudades fantasmas, por decirlo de cierta forma, o eso va a quedar ahí, digamos, por un tema de cifra. ¿Cómo tú piensas eso? ¿Cómo se visualiza? ¿Qué va a pasar, digamos, con estas ciudades que son tantas? Es tanta la construcción, es impresionante. Mira, si hay algo que se sobra en China en este momento es ¿Es qué? dinero. Si hay algo que sobra en China actualmente es población y dinero. Entonces, realmente hay personas para poblar todas estas ciudades, porque estas ciudades se construyen con un objetivo, y con un objetivo muchas invierten en estas ciudades para en un futuro, en 5 o 10 años más, como te comentaba, cuando llegue todo el desarrollo, toda la infraestructura, revender esa. Y
hay mucho juego con la industria inmobiliaria, hay mucho dinero en China, por tanto mucha gente no se le permite comprar una segunda propiedad en una zona urbana como Beijing, o sea, porque no puede ser más una propiedad de una de estas zonas, pero en realidad tú tienes dinero para invertir en inmobiliaria y ¿qué haces? Pues te vas a una zona perdida, dos, tres departamentos y luego lo revendes. Y eso, mientras exista capital o personas para invertir, existirán. Las ciudades fantasmas, porque el país en realidad se planifica a 5 o 10 años. No estamos hablando de quién la puede habitar ahora, o de quién la habitará 5 o 10 años. Y si te pones a verlo, es una gran inversión. Una cifra, $100,000, y en 5 o 10 años más lo vende por el triple, 4 veces. Entonces, es un incentivo realmente. Entonces se podría pensar que es una tremenda inversión en el fondo el que está haciendo China definitivamente. Y bueno, estamos hablando de China, o sea, un país que en el fondo ha sabido desarrollarse, ha sabido salir de las mayores catástrofes, las mayores crisis que ha tenido, y la verdad que claramente no, cada día nos vamos a seguir sorprendiendo con este gigante asiático, del cual obviamente tenemos mucho que ver todavía, como cuando ya se aproxime ya a ser una de las potencias, ser la principal potencia definitivamente en todo el mundo. Entonces, bueno, Alain, agradecerte la presentación, muy buena, quedamos con ganas de seguir aprendiendo, la verdad que siempre nos pasa lo mismo cuando tenemos muy buenos expositores como tú y temas tan interesantes como este. Mucha gente nos ha dicho que aprendió muchísimo, que ya quieren estar en el segundo ciclo. Recordarles que la próxima semana estamos de vacaciones, algunos, solo algunos. Entonces no vamos, el webinar del ciclo que continúa el próximo 15 se suspende, y la semana del 21 vamos a tener la segunda sesión el día 20, el martes 22 de septiembre, y la tercera el día 24, para ya concluir, cerrar con la última sesión del webinar, que ahí vamos a estar con Philip, que es otro profesional muy destacado, y que entre estos dos profesionales, entre Alain y Philip, van a hacer esta actividad. No me voy a despedir sin antes dejar los invitados para este jueves a las 11 de la mañana. Nos va a acompañar el señor Tsai, que él es el primer secretario de la Embajada de la República Popular de China en Chile, y vamos a estar con él en un webinar en donde nos va a explicar un poco de cómo se ha ido desarrollando el turismo en estos últimos 40 años, así que quedan todos muy cordialmente invitados para este jueves a las 11 de la mañana, y desde ya les pedimos que nos respondan la encuesta, que nosotros nos fijamos muy bien en esa respuesta que nos dan para ir mejorando día a día. Muchísimas gracias, un saludo grande a todos quienes nos están viendo, nos vemos el jueves, muchas gracias Alain, y súper agradecida Fei Shan Kanxie. Gracias a todos por participar y gracias a ti por toda la ayuda. Muchas gracias Caro, que está ahí tras bambalinas, pero está más que presente siempre. Chao, chao. Chao.